Buenas noches, licenciada. Dice, cuando guste puede iniciar el tema. Buenas noches, vamos a iniciar. Entonces vamos a recordar qué es la féresis. La féresis es un procedimiento que nos va a permitir a nosotros obtener hemocomponentes a partir de sangre total, utilizando algunos procesados celulares, ¿no? Algunos procesadores celulares, ¿no? Por ejemplo, tenemos las máquinas de féresis que pueden ser de manera automáticas o tenemos también algunos semiautomáticos. Vamos a ver un breve video entonces para poder recordar un poco sobre el tema de féresis. A ver, voy a ir presentando el video. A ver, la pantalla completa. Compartir. Y ya está. Vamos a lo del sonido. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? ¿Se escucha? En hematología, se denomina aféresis a la donación de sangre por componentes separados. Esto quiere decir que el resultado inmediato del proceso son unidades de plaquetas, plasma y hematíes listas para su transfusión. Estos componentes pueden obtenerse individual o conjuntamente. Una vez extraídos los elementos que nos interesan, el resto de la sangre es devuelta al torrente sanguíneo de la persona donante. El proceso es básicamente el mismo que el de una donación normal, aunque más extenso en su duración, entre 60 y 90 minutos frente a los 20 de la donación tradicional. Confirmen, por favor. La extracción se realiza en ambas, a través de una única vía en el brazo. Sin embargo, en la aféresis, la sangre no va directamente a una bolsa depósito como en la donación tradicional, que luego debe ser procesada para obtener los hemoderivados, sino que es inmediatamente centrifugada por el separador celular. Esta máquina realiza de forma informatizada todo el proceso. Primero se coloca el sistema estanco por el que circulará la sangre en un ambiente estéril, las bolsas, el sistema centrífugo y el casete propulsor. El conjunto es de un solo uso y se desecha al finalizar la donación. Después se introducen los datos físicos, sexo, altura, peso, así como los niveles de hematocrito y la cantidad de cada componente que queremos obtener. Tras comprobar el sistema, se añade un anticoagulante y se realiza la punción. A partir de ahí, el separador celular extraerá, centrifugará, separará y retornará la sangre de forma automatizada. 3 válvulas a diferentes alturas en el sistema centrífugo permiten al personal del banco de sangre seleccionar en cualquier momento el componente a extraer. Primero se obtiene el plasma, luego las plaquetas y, si se desea, en último lugar, los hematíes.
En una donación de aféresis multicomponente se obtiene una cantidad de plaquetas equivalente a 6 donaciones convencionales y 3 veces más cantidad de plasma. Es absolutamente inocuo para quien dona, que incluso podría donar sangre a los pocos días, aunque no se les cita hasta pasados 3 meses. La plasmaféresis se refiere a la donación exclusiva de plasma. Gracias a la larga duración del plasma conservado a bajas temperaturas, es posible mantenerlo refrigerado hasta la siguiente donación. A los 3 meses y con los resultados correctos de la nueva analítica, se aprueba su uso clínico, una cuarentena que aumenta la seguridad transfusional. Bien, espero que hayan podido escuchar un poco sobre el video, bastante corto, pero es a modo de poder recordar y ver algunos conceptos básicos. Max Factor Multi-Perfector Concealer. Ilumina tu piel al instante para un acabado radiante. The Max Factor. Muy bien, entonces habíamos mencionado ya el concepto de la féresis, ¿no? Entonces vamos a recordar un poquito también sobre la historia, sobre el tema de la féresis, ¿no? Primero, recordemos que, por ejemplo, la palabra féresis viene del griego, ¿no? De hecho, mucha terminología médica suele tener sus orígenes en lo que es el griego, ¿no? Por ejemplo, incluso la palabra toxicología también viene del griego, la palabra tóxico también viene del griego. Entonces, por ejemplo, aféresis viene del griego, que hace referencia a fairesis, que significa la acción de quitar o de llevarse algo, y es un sustantivo derivado del verbo, un verbo griego, ¿no? Que es afaireo, que es quitar, llevarse algo. La féresis data desde hace muchos años atrás, ¿no? Entonces hay un interés en separar la sangre que surge de la observación de la sangre fresca que contiene plaquetas que son viables, ¿no? Y que estas plaquetas suelen tener la capacidad de poder reducir hemorragias, por ejemplo, en pacientes con trombocitopenia. Entonces, por ejemplo, tenemos ahí al famoso, vamos a recordar a un famoso, tenemos al famoso Freires, ¿no? Tenemos también ahí, por ejemplo, a Richard Lower. Entonces, por ejemplo, lo que es Freires hace un estudio comparativo sobre el efecto de la transfusión de la sangre fresca y de la preservada en pacientes con leucemia aguda. Richard Lower, ¿no? Ya empieza a ver esto, pero en perros,
Y en el 1902 ya empieza a haber ya en Francia, ¿no? Si hablamos un poquito de historia, en 1902 se ve el tema de las aféresis en Francia. Richard Lauer más o menos es de la década de los 60, pero de 1670. Tenemos en 1910, por ejemplo, a Duque, que nos habla sobre la infusión de plaquetas, pero de sangre fresca, ¿no? En 1914, ya sobre San Petersburgo, Rusia, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, justo a John Hopkins, a Bell, ¿no? Y en detallar lo que es el Hospital de Baltimore. Y es aquí en 1914 donde ya se describen lo que son las bases, ¿no? El cimiento de la féresis terapéutica por primera vez. Y hablamos ya de aquí de féresis terapéutica. Pero esta primera vez fue para poder aliviar síntomas urémicos en perros, ¿no? Y en 1950 hay un manual de plasmaféresis. En el 51 ya una preparación de concentrado de plaquetas. En el 52, 54 ya transfusión de plaquetas. Ya incluso usan todo lo que es material plástico. En el 60, Solomon y Fairey, con plasmaféresis. En 66, con IBM, ya con un equipo de féresis. En el 70 ya no solamente se quedan en plaquetas, plasmaféresis, transfusión de granulocitos. Ya en el 73 ya hablan de leucoféresis. Y empiezan a surgir más equipos, ¿no? S3000, Baxter, Kobe Spectre, Fresenius, que está en Europa, el Trima, Micus, Contec. Entonces hablamos de un pionero de la féresis, que es el famoso Edwin Cohn, ¿no? Que es esta famosísima escuela de medicina de Harvard, más o menos en la década de los 40. Vamos a dejar a un lado la historia, nos retomamos un poquito de la historia. Vamos a recordar entonces cuál es el propósito, cuál es su propósito. El principal propósito de la féresis es colectar un componente de la sangre para donación o para tener un efecto terapéutico al final en un paciente. Tenemos la separación del componente, va a ser por medio de qué? De centrifugación o de una membrana de filtración. En la mayoría de los instrumentos de féresis se suele utilizar lo que es la famosa fuerza centrífuga para poder separar los componentes, así como lo básico recordemos en nuestros tubitos, ¿no? Usamos la fuerza centrífuga y separamos los glóbulos rojos, el componente, los glóbulos rojos y el suero, ¿no? Por decirlo así. De la cual se basan las diferencias de qué, de la densidad que va a tener cada componente. Entonces, cada componente tiene una diferente densidad de glóbulos rojos, diferente densidad de los granulocitos, los mononucleares, las plaquetas. Y por ejemplo, tenemos una campana de lata de Haemonetics. Aquí tenemos y vemos cómo se separa, ¿no? Esto de componente rojito bastante grande, glóbulos rojos. Este pequeñito de color gris, glucositos. Esta pequeña porción de color verde, plasma rico en plaquetas.
Entonces, ahí recordemos al pionero de la féresis. ¿Quién era? ¿A quién habíamos mencionado que era un pionero? El famoso Edwin Kohn, ¿no? De la Universidad de Haag. Entonces se le hace lo que es el fraccionamiento bioquímico del plasma, del albúmina, en plena Segunda Guerra Mundial. Entonces, más o menos en los años 48, 51, Edwin Kohn tiene una idea de un dispositivo para poder separar la sangre entera en diferentes componentes durante este proceso de donación. Y es justamente esta forma en como nosotros vemos de esta campana de lata, en cómo se basa para poder tener como que un tipo de versión portátil de fraccionador. Entonces, como un tipo de fraccionador de con muy parecido a estas imágenes que estamos viendo, ¿no? Y se separa de esta manera, tal y como estamos viendo aquí en esta imagen. Ya en los años 60 tenemos a otro investigador famoso, el famoso Lata. Y al famoso Lidl, Arthur Lidl, que justamente trabajan con el prototipo de Kohn, pero ya lo desarrollan en plástico de policarbonato, o sea, ya descartable, con un sello rotatorio. Es lo que vemos aquí, ¿no? Que luego pasó a ser la corporación de Haemonetics, ¿no? Entonces, esta campana de lata de Haemonetics tuvo su primer origen, ¿en quién? ¿Quién sentó las bases? En Kohn, Edwin Kohn. Pero ¿quién lo desarrolla ya a nivel plástico y luego se convierte ya en el famoso Haemonetics? Aquí está, su apellido, Lata, ¿no? Allen Jack Lata. Y esto se usó por primera vez para colectar, ¿qué? Plaquetas. ¿Dónde está? Plaquetas. En la década de 70, ¿no? 1970. Entonces vamos a ver un poquito más sobre la féresis sanguínea. Recordemos que la féresis sanguínea es un proceso en el cual la sangre extraída de un donante, de un paciente, ¿qué va a suceder? Es fraccionada. ¿En qué? ¿En qué lo vamos a fraccionar? En sus componentes. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a tratar de obtener uno o más componentes y esto va a ser con un fin terapéutico. Y el remanente que quede de la sangre lo devolvemos aquí, al sujeto, al paciente, al donante, ¿no? Entonces vamos a tener, puede ser plasma, vamos a tener plaquetas, linfocitos, monocitos, granulocitos, hematíes jóvenes, hematíes viejos, barbicoas, ¿no? Recordemos que ahí hemos mencionado que esta separación se hacía en función de ¿qué? De la densidad, de la densidad. Entonces, cada uno de estos componentes que vemos aquí tiene una diferente densidad. Por ejemplo, las plaquetas, 1058. Aquí también tenemos las plaquetas, 1058. ¿Cuál es su diámetro? 1.6 micras. Linfocitos, ¿a qué densidad? 1070. ¿A qué diámetro? 3.8 micras.
Granulocitos, 1085. ¿A qué diámetro? 4.8 micras. ¿No? A esta densidad, a este diámetro. Hematíes, hemoglóbulos rojos. Densidad 1100. ¿A qué diámetro? 2.7 micras. Y así. Cada uno va a tener una diferente densidad, un diferente diámetro, a la cual se van a separar. Entonces se va a obtener un paquete globular, glóbulos rojos, hematíes jóvenes, hematíes viejos, granulocitos, monocitos, linfocitos, plaquetas, plasma. Pero como hemos visto, cada uno a diferentes densidades. Y ahí hemos mencionado que teníamos procedimientos automáticos y procedimientos de tipo semiautomáticos. Entonces, por ejemplo, dentro de los automáticos tenemos al COVID, al Fresenius, al Fenwal, al Monetics, ¿no? El Monetics Latam que vimos. Es el que hicieron primero el prototipo de plástico, ¿no? Todo descartable. Bien, pues ya recordando un poquito y viendo todo el contexto, la contextualización, vamos a ver los diferentes tipos de féresis. Tipos de féresis tenemos citaféresis o multicomponente, eritroféresis, tromboféresis o plaquetoféresis, plaquetoplasmaféresis, plasmaféresis. ¿Qué componente sanguíneo vamos a obtener en una citaféresis o multicomponente? Un concentrado de hematíes, plaquetas, plasma. Intervalo entre donaciones, cada 2 meses. Tiempo del proceso de 45 a 55 minutos. Donación por año, 3 veces para mujeres, 4 veces para varones. Eritroféresis, 2 concentrados de hematíes. Intervalo entre donaciones, 6 meses. Tiempo de proceso, 30 minutos. Donación por año, 2 veces para varones, 1 vez para las mujeres. Tromboféresis o plaquetoféresis, una unidad terapéutica de plaquetas. Recordemos que una unidad terapéutica de plaquetas equivale a obtenidas en 5 donaciones de sangre total, en una donación convencional. Si se amplía a 15 minutos, se pueden obtener 2 unidades de plaquetas. Intervalo entre donaciones, 15 días. Recordemos que el intervalo entre donaciones es considerando el mismo tipo de féresis, ¿no? Pero existen más combinaciones también dependiendo del tipo de donación. El tiempo de proceso es entre 45 minutos a 60 minutos, o sea, hasta 1 hora. Donación por año máximo 24. Plaquetoplasmaféresis, componente sanguíneo obtenido, una unidad terapéutica de plaquetas, una unidad de plasma. Intervalo entre donaciones, 30 días. Tiempo de proceso, 50 minutos. Donación por año, máximo 12. Plasmaféresis, 500 a 600 mililitros de plasma. Donación por año, máximo 24.
Recordemos entonces, importante el consentimiento informado para la realización del procedimiento de aféresis. Tenemos, por ejemplo, la aféresis terapéutica. Recordemos que es un procedimiento para extraer uno o más componentes sanguíneos. Este procedimiento de aféresis consiste en conectar por vía venosa al donante o paciente a una máquina separadora de células mediante un dispositivo médico estéril que va a separar uno o más de los componentes, como vimos en el cuadro anterior, y recolectar el resto de la sangre. ¿Qué va a suceder? Se devuelve al donante, se devuelve al paciente. Hay una duración del procedimiento de aféresis terapéutica que varía de acuerdo al protocolo que se realiza, ¿no? Y este procedimiento es realizado por un personal capacitado, con experiencia y bajo supervisión y responsabilidad del médico asistente de turno. También hay una aféresis productiva, que es un procedimiento para extraer uno o más componentes sanguíneos. También este procedimiento de aféresis consiste en conectar por vía venosa al donante a una máquina separado celular, donde se procesa selección de producto a recolectar y el resto de sangre igual se devuelve. El procedimiento de aféresis demora entre 50 a 90 minutos. Entonces, por lo general, se obtienen componentes a través de este procedimiento de aféresis productiva para poder tratar lo que son trombocitopenias, anemias, ¿no? Y en el caso de la aféresis terapéutica, por lo general, producir una carga de sustancia patológica y poder mejorar la salud del paciente, como por ejemplo, reduciendo lo que son leucocitos, glóbulos rojos o plaquetas, o para colectar células progenitoras hematopoyéticas de la sangre periférica para efectos de trasplante, ¿no? También retirar lo que son la circulación de anticuerpos indeseables, lípidos. Pueden tener consecuencias, en el caso de la aféresis productiva, ninguna. En el caso de la aféresis terapéutica, pues puede mejorar el pronóstico de vida del paciente. Consecuencia de no realizar la intervención quirúrgica o procedimiento aumenta la probabilidad de mortalidad, en este caso del paciente. Riesgos reales y potenciales del procedimiento: puede haber dolor, hematoma en la zona de punción, ¿no? Por el tema de la aféresis. Efectos adversos de todos los elementos farmacológicos que se prevengan utilizar durante el procedimiento: se usa un anticoagulante con el fin de que la sangre no se coagule mientras está en la máquina, por lo que puede presentar efectos adversos como frío en todo el cuerpo, náuseas, hormigueo en la cara, adormecimiento, calambres, sensación de opresión en el pecho. Y si en caso, pues, hay estos malestares, se debe comunicar. ¿Qué es lo que se suele recomendar? Pues, de que se debe de acercar al banco de sangre en caso de que tenga, por ejemplo, para que lo puedan evaluar el médico de turno, ¿no? En el caso de que tenga algún hematoma, equimosis, un dolor o enrojecimiento en la zona de punción. Entonces vamos a recordar un poquito sobre las características del proceso. Recordemos, y según lo que hemos estado viendo, pues que el donante puede ser conectado en una de estas máquinas para aféresis por un lapso de 60 a 90 minutos, ¿no? Hemos visto que en algunos casos puede ser un poco menos, pero va a depender mucho, ¿no? del tipo de componente, del tipo de procedimiento, y según eso varían los tiempos. Más o menos se suele procesar entre 4 a 5 litros de sangre del donante. ¿Y de qué va a depender, por ejemplo, la cantidad de plaquetas que se van a obtener? Pues depende del tipo de separador y también de las características
del donante, su peso, su talla, su número de plaquetas. En la actualidad existen separadores que pueden obtener alrededor de 3 hasta a 7, ¿no? Por 10 a la 11 plaquetas. Estamos hablando más o menos de 6 a 14 concentrados plaquetarios. Sin que se contamine ¿con qué? Con glóbulos rojos. Y a la vez que sea un producto leucorreducido. Entonces esas son las características, las ventajas, por decirlo así. Si nosotros queremos obtener un doble producto, ¿no? Lo ideal, no pasarnos de 100 minutos si vamos a obtener un doble producto. Entonces, lo que es equipamiento, ¿no? Flujo continuo, en donde la sangre del donante al paciente ingresa a la máquina, se centrifuga y separa el componente deseado y se retorna el remanente en un flujo constante, de manera simultánea, y va a haber necesidad de dos vías, una vía de extracción y una de retorno. Recordemos que más o menos aproximado cuánto procesamos de sangre del donante, de 4 a 5 litros. La entrada y salida de sangre al donante y el paciente ocurre sin interrupción. Entonces, también hay un flujo discontinuo o intermitente, en donde la sangre del donante o paciente va a ingresar a la máquina, se va a centrifugar, separar y luego se retorna el remanente. Y esto sí se va a realizar a través del ciclo. O sea, la entrada y salida de sangre del donante paciente ocurre en distintos tiempos. Entonces, las máquinas deben contar con un sistema de detención manual para que el operador pueda detener el procedimiento en cualquier minuto del proceso. Recordemos, si queremos obtener doble producto, por ejemplo, para la plaquetoféresis, si hace doble producto para la plaquetoféresis, el tiempo debe ser menor a ¿cuánto? A 100 minutos, idealmente, o hasta 100 por decir, pero no más. Deben contar con un sistema de selección de flujo sanguíneo para monitorizar el proceso de extracción y retorno, detector de aire para proteger al donante de un embolismo aéreo, con una alarma audible, la bomba de retorno de parar automáticamente y la línea de retorno debe ser ocluida. De tener también un filtro de sangre, porque de esta manera se van a prevenir qué cosas, los famosos agregados, ¿no? Y podemos asegurar que la sangre que sea retornada al donante pues no tenga algún agregado formado. Un indicador de lo que es el flujo del anticoagulante, porque de esta manera va a poder monitorizarse la cantidad que se está infundiendo durante lo que es el procedimiento al donante. Que tenga una alarma audible en el caso de que este no fluya, que no esté fluyendo este anticoagulante. Es un dispositivo también que permita preseleccionar lo que es el volumen de recolección y que lo monitorice durante el proceso y automáticamente finalice el procedimiento. ¿Cuál es el anticoagulante más utilizado? El famoso citrato. Entonces, suele estar presente en la sangre a bajas concentraciones, es un sustrato importante en lo que es el metabolismo de las células.
recordemos que el citrato que va a hacer reducir el calcio circulante, que es parte de la cascada de coagulación. Entonces, cuando se añade la sangre en concentraciones más altas, ¿qué va a pasar? Se va a unir con el calcio ionizado y va a formar un complejo soluble. Y esto va a ocasionar ¿qué? Una reducción de la concentración de calcio en el plasma. Entonces, prevención de la coagulación en circulación extracorpórea, inhibición de la agregación plaquetaria, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Por la reducción del pH, mantiene la generación de adenositrifosfato, porque tiene lo que es la dextrosa, y esto puede traer síntomas. Principal síntoma, ¿no? Parestesias, por aumento de lo que es la excitabilidad de las membranas de las células nerviosas, porque se van a despolarizar. Puede ser síntomas leves, puede ser moderados, puede ser grave. Leve porque están adormecidos, tienen ese gusto metálico en la boca, ¿no? Cuando tú les preguntas a los donantes de plaquetas, otros suelen decir, no, que tienen ese gusto metálico en la boca. Escalofrío, moderado, ¿no? Calambres en los dedos, en los pies, en las piernas, náuseas, sensación de que vibra. Ya grave, ya tetano, ¿no? Una arritmia cardíaca. Entonces tiene que haber un control de la toxicidad del citrato. Una velocidad máxima de retorno, 15 micromol por kilogramo por minuto. 1 miligramo por kilogramo por minuto. 80 miligramos por kilogramo por hora. ¿No? Esto es lo que menciona, por ejemplo, en la segunda edición, sobre los principios y prácticas de la feris. Entonces vamos a recordar un poquito sobre algunas historias de algunas máquinas. En el 76, por ejemplo, tenemos la NSI, IBM, Aminco en el 70, la Monetics, 73, 78, IBM, 79, Penguin, 88, Cove Spectra, Ferris, 88 también Monetics, P50, 97, Penguin Amic, 98, Trima, 2000, Comtech, Decenius, 2002, Monetics, 2002, OptiSpectrum, 2004, Symbol Monetics. Entonces, recordemos, si vamos a hacer una donación de plaquetas por aféresis, producto doble, el tiempo debe ser menor de 100. Lo ideal no pasar de 100. No, idealmente menor de 100. Entonces, tenemos que tener algunos parámetros que nos permitan a nosotros validar. Por ejemplo, parámetros de validación de plaquetas por aféresis. Entonces, ¿qué criterios debemos tener de aceptación en lo que es la cosecha de plaquetas? Que sea mayor o igual a 3 por 10 a la 11. Por lo menos 75% de los productos. Que el volumen del producto sin anticoagulante.
por ejemplo, sea menor de 70 kilogramos, menos de 500 ml. Cuando hablamos de contenido de leucocitos, sea menor de 5 por 10 a la 6 según la IBB. Hay otras guías más exigentes, menor de 1 por 10 a la 6. El pH de las plaquetas al quinto día, de 6.4 a 7.4. Lo que no falla, examen cualitativo, el swirling, el swirling que sea positivo. ¿De cuánto? De 2 a 3 cruces. El swirling positivo, 2 a 3 cruces. Tenemos, por ejemplo, los componentes que pueden colectar algunos de estos instrumentos, ¿no? Por ejemplo, el saltador ya Fenwell, CS3000, granulocitos, plaquetas, concentrados de plasma. Fenwell CS3000, granulocitos, plaquetas, concentrados de plasma. Baxter Amicus, plaquetas, concentrados de glóbulos rojos, concentrados de plasma. Fenwell autoféresis, plasma. Core Spectra, granulocitos, plaquetas, concentradas de plasma. Gambro prima, plaquetas, concentradas de glóbulos rojos. 2 RBC, C plasma. Gambro trim igual, ¿no? Igual que en Gambro trim P4. Harmonetics, granulocitos, plaquetas. Concentrado de plasma. Harmonetics, LN850. RBC, 2 RBC, C plasma. Baxter, 2 RBC. Presenios, granulocitos, plaquetas, plasma, concentrados de plasma. Aquí tenemos un cuadrito donde nos habla sobre los intervalos mínimos para féresis, ¿no? Como componentes de la donación. Entonces tenemos algunos componentes de sangre. El intervalo de la donación, por ejemplo, lo que ya habíamos visto, ¿no? Muy parecido. Podemos tener intervalos desde 48 horas, un mes, 3 meses, 2 veces por semana, 6 meses. Entonces va a depender mucho del tipo de féresis, ¿no? Por ejemplo, lo que es plasma fresco.
tenemos lo que es plasma fresco con aféresis de concentrado de plaquetas. Tiempo de donación 48 horas. Entonces, depende bastante del tipo de componente que se vaya a obtener. Sangre entera, no, un mes. Y por ejemplo, tenemos el procedimiento para la selección, algunos criterios para la selección de los donantes de aféresis, ¿no? El que es conservado, por ejemplo, para plaquetas, ideal, mayor o igual a 180 por 10 a la 9 por litro, o mayor o igual a 250 por 10 a la 9 por litro. Hematocrito, post procedimiento, mujeres 36%, no, varones, perdón, 36%, mujeres 32%. Hemoglobina, ¿no? Igual acá, por ejemplo, tenemos varones 13 gramos por decilitro, mujeres 12 gramos por decilitro, ¿no? Es similar el criterio. Dependiendo de la empresa, tenemos, por ejemplo, Monetics, Baxter, Fresenius, ¿no? Caridian. Y el tipo de flujo puede ser intermitente, por ejemplo, en el Monetics, en Baxter, Fresenius, continuo. Caridian igual, pero Caridian tiene el VCT que también es intermitente. Presión de extracción, vemos que todos tienen, presión de retorno todos tienen, aire todos tienen, corte anticoagulante tienen, presión de centrífuga también tienen, y lo que es detector de fuga, estas versiones de Monetics no tienen, ¿no? Pero el resto, Baxter, Fresenius, Caridia, sí tienen. Aquí vemos algunas imágenes y vamos a ver un videíto donde vamos a entender mejor cómo es este proceso. La aféresis terapéutica es una técnica de tratamiento cuyo principio fundamental es hacer pasar ¿Me confirman si pueden la escuchar sangre el del audio? enfermo por un circuito extracorpóreo que, según la técnica de aféresis utilizada, separe el Por favor, me componente de confirmen la sangre por que mensaje, contiene aunque las sea por el sustancias chat, si pueden patógenas que escuchar el audio. condicionan o perpetúan una enfermedad para su eliminación.
La modalidad de aféresis que comentamos en este vídeo son los recambios plasmáticos, en los que eliminamos plasma que es sustituido generalmente bien por albúmina al 5% o por plasma fresco congelado en una proporción 1:1. La Sociedad Americana de Aféresis publica una guía de práctica clínica en la que define hasta 4 categorías según las técnicas de aféresis estén consideradas como de primera, segunda, etc., líneas de tratamiento para cada una de las enfermedades a tratar. En las siguientes diapositivas os mostramos primero aquellas enfermedades que tienen categoría tipo 1, o sea, son de primera línea de tratamiento, y luego aquellas patologías con afectación renal con la técnica de aféresis indicadas para cada enfermedad, su categoría y grado de recomendación. Aquí os mostramos primero los líquidos de sustitución más habituales, así como la fórmula de cálculo del volumen de plasma a reponer y luego una diapositiva sobre anticoagulación. Este es un dibujo sobre un esquema básico de un recambio plasmático que está muy bien explicado. Y esta es un modelo de la pauta de recambio plasmático que utilizamos en nuestro servicio con un ejemplo muy práctico. Os pasamos ahora un vídeo sobre el montaje del monitor para un recambio plasmático. Conectamos desde el interruptor general y esperamos que la máquina haga un test de autocomprobación. En este momento en la pantalla tenemos varias opciones y vamos a colocar circuito externo. Colocamos el circuito en el frontal de la máquina y lo apoyamos en los soportes. A continuación, enganchamos las cámaras sobre sus respectivos soportes. La llave negra tiene que estar en posición vertical. Y pulsamos la tecla Cargar. ¿Desea cargar el circuito extracorpóreo? Confirmamos. A continuación aparece una pantalla en la que tenemos que seleccionar el tipo de circuito que hemos cargado. En este caso es PEX. Y confirmamos. En esta pantalla tenemos seleccionado el tipo de circuito PEX y tenemos que pulsar sobre preestablecido. Y confirmamos. A continuación aparecen en la pantalla 16 pasos que tenemos que seguir al pie de la letra para montar el circuito. El primer paso sería cerrar la llave y girar. Seguidamente tenemos que ir siguiendo paso por paso lo que nos va indicando la pantalla. Sería colocar el transductor de presión y el detector de nivel. Insertamos el tubo rígido de la línea de plasma. Insertamos el tubo rígido del lector de hematocrito. Insertamos la línea de restitución en el detector de aire. Insertamos la línea de restitución
en la electropinza venosa. Vamos a colocar una bolsa de descarga en la línea amarilla de plasma. Conectamos una bolsa de descarga en la línea azul de restitución de sangre y la colgamos en la misma balanza. Conectamos dos bolsas de suero fisiológico previamente heparinizados con 5.000 unidades de heparina cada bolsa en la balanza de la derecha. Debemos procurar que la balanza esté equilibrada. Vamos a conectar las bolsas a una bifurcación de la línea verde de infusión de plasma. Vamos a cerrar todo lo que no vayamos a utilizar. Y abrimos las pinzas. Vamos a colocar el calentador. Abrimos la puerta del calentador, siguiendo siempre los pasos. Colocamos la bolsa en los pernos superior e inferior. Y cerramos la puerta oyendo un clic. En estos momentos podemos iniciar el cebado. Antes de iniciar el cebado tenemos que comprobar que todas las pinzas estén abiertas. Y podemos iniciar el cebado. Confirmamos. En esta fase de cebado no debemos realizar ninguna acción. En la pantalla se muestra una barra verde que nos indica las fases del cebado. Si surge alguna alarma durante el proceso, hay que seguir las instrucciones que nos indique la pantalla. Puede ocurrir que las bolsas no sean permeables, que haya alguna pinza cerrada, que haya alguna obstrucción en la línea o que la puerta del calentador no esté bien cerrada. Esta fase dura aproximadamente 10 minutos. En la quinta fase del cebado aparece una alarma que nos está indicando que podemos conectar las bolsas de plasma. Conectamos las bolsas de plasma y cerramos las pinzas que no vayamos a usar. Pulsamos la marca de verificación. En estos momentos se está purgando la línea de infusión de plasma. El recorrido es línea de infusión de plasma, pasa por calentador y va directamente al paciente. La siguiente pantalla
indica que el lavado ha terminado. En este momento tenemos que comprobar que las bolsas de plasma están bien colocadas. Tenemos que equilibrar la balanza de manera que no nos toque la máquina. En esta pantalla vamos a confirmar el tratamiento del paciente. Aquí aparecerá el flujo real. El flujo configurado es el flujo al que nosotros mantendremos la bomba de succión de sangre. El volumen de plasma para un paciente de 70 kilos van a ser 3.000 mililitros y la fracción plasma-sangre es el volumen de plasma que nosotros vamos a extraer dependiendo del flujo de sangre y que al mismo tiempo vamos a infundir. Se recomienda que sea un 15%. Se puede jugar con este valor de plasma un 5% por arriba o por debajo de este 15%. Y va a depender de la presión transmembrana y del flujo de sangre. Luego aquí nos aparece el flujo de aspiración, que es el flujo arterial, y el flujo de restitución venoso. Y la presión transmembrana nos va a aparecer aquí. Entonces, una vez ya configurado, pulsamos OK. Verificamos que los datos son correctos y pulsamos Start. Vamos a proceder a conectar al paciente. Como en una diálisis convencional, cogemos la línea arterial, cerramos lo que no vayamos a usar y la línea venosa, la azul. Retiramos las bolsas y conectamos al paciente a una vía central, normalmente una femoral. Recomiendo colocar un suero fisiológico de 500 mililitros en la parte izquierda de la máquina y conectarlo a la línea arterial por si surgiera algún problema durante el proceso. Abrimos todas las pinzas y pulsamos la tecla Start. Según las instrucciones, podemos confirmar o anular para cancelar. En este momento, la bomba arterial está succionando sangre del paciente. La llevamos a un flujo de 150. Tenemos configurado el volumen de plasma. Y administraremos la heparina pautada por el médico. En este caso, heparina sódica. Existe la posibilidad de tener una jeringa con perfusión continua de heparina. Como vemos, todavía no han empezado a funcionar las bombas de plasma. Tenemos volumen infundido 0 sobre los 3000 programados. El tiempo del objetivo alrededor de 2 horas 13 minutos y la próxima intervención sería en 1 hora 53 minutos. En estos momentos hemos empezado la sesión. Y para finalizar, os mostramos los efectos adversos más frecuentes relacionados con las técnicas de aféresis, así como el porcentaje de extracción de diferentes sustancias tras un recambio plasmático.
Bien, entonces como hemos visto en el video un poquito, ¿no? Acerca de cómo manejar los equipos, de cómo es el proceso, el procedimiento. Entonces debemos recordar que tenemos dos tipos de flujos. No recordemos que, por ejemplo, el flujo continuo va a combinar la realización del procedimiento terapéutico, ¿no? De forma sencilla, con la recolección de varios componentes sanguíneos, ¿no? Y se obtienen productos con un contenido de leucocitos que es inferior al millón de elementos de forma consistente. Aquí tenemos una imagen alusiva al proceso, ¿no? Algunos procedimientos que son realizados, por ejemplo, por el COBE Spectra en CSM. Tenemos el procedimiento de plaquetoféresis, números hasta el 2010, 300, por ejemplo, ¿no? Del aspirado medular. Coféresis, 12. Recambio plasmático terapéutico, 230. Recolección por extensión, 126. Lesión de plaquetas, 2. Glóbulos rojos, 2. Desde el año 2008 se dejó de realizar este procedimiento por existir dos máquinas de uso exclusivo para donantes. Entonces se quedó con el co-experto, se dedica solo a realizar lo que son procedimientos terapéuticos. Y vemos un poco de las prácticas. Por ejemplo, tenemos a Lemonetics aquí. Al donante, ¿no? Tenemos a nuestro donante. Aquí otra máquina de Monetics. Aquí también otra máquina de Monetics. Aquí miren la bolsa aún vacía, ¿no? Aquí ya se ve que se está llenando. Entonces, características. Un sistema móvil, la recolección, con flujo discontinuo y de una sola función. El volumen extracorpóreo depende del bol de separación que se esté usando y lo que es del hematocrito del donante, ¿no? Permite la recolección de plaquetas con un menor contenido leucocitario. Pero el inconveniente es que se demora más tiempo. Pues tenemos, por ejemplo, el MCS de Lemonetics, el MCS Plus, ¿no? Tenemos algunas imágenes de los equipos, pero también tenemos otro tipo de equipos, por ejemplo, para lo que es la plaquetoféresis y el eritroféresis. Por ejemplo, tenemos con flujo discontinuo o intermitente, que facilita la recolección de múltiples componentes, ¿no? Sanguíneos a la vez, que cuenta con un sistema de flujo discontinuo que va a permitir obtener concentrados en un contenido leucocitario que sea inferior al millón de elementos. Requiere también una única venipunción, trabaja a altas velocidades del tiempo. Entonces, plaquetoféresis se puede hacer con el trima, se puede hacer plaquetoféresis, eritroféresis. Y ya tenemos al COMTE. El COMTE tiene un flujo continuo. Como les comentaba, el COMTE tiene un flujo continuo, utiliza un doble canal. Podemos hacer, por ejemplo, plaquetoféresis, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Primero va a separar lo que es el plasmático en plaquetas y luego ya en segundo, pues las plaquetas son segmentadas, ¿no? Y se extraen por una bomba de aspiración y se maneja ya el volumen extracorpóreo pequeño.
Entonces podemos hacer, por ejemplo, procedimientos de plaquetoféresis, ¿no? Con el CONTEC que tenemos en esta imagen de acá. Y esto es lo que les comentaba, que podemos hacer plaquetoféresis, ¿no? ¿Qué tipo de flujo tiene? Flujo continuo. ¿Cómo es? Utiliza doble canal. ¿Qué nos va a permitir separar? El plasma rico en plaquetas. En primer lugar, en segundo, ya las plaquetas sedimentadas. Tenemos aquí unas imágenes del equipo, este es el Fenwal. Este equipo Fenwal también se caracteriza porque va a tener un flujo del tipo continuo. Entonces, este flujo del tipo de continuo que tiene este Fenwal, por ejemplo, hay el modelo CS3000, el modelo AMICE, y este equipo recolecta concentrados de plaquetas, ¿no? Separa los componentes y se basa en la existencia básicamente de una cámara de separación y de otra de recolección, ¿no? Entonces posee una bomba específica que permite que se controle mejor lo que es el anticoagulante. Aquí vemos la imagen justamente del Fenwal. Recordemos para qué que podríamos, por ejemplo, obtener en el Fenwal plaqueto aféresis. Ya podemos obtener plaquetoféresis en el Fenwal. Entonces, hasta ahora hemos visto varios equipos, ¿no? Hemos visto equipos automatizados. Recordemos que tenemos equipos que son aféresis manual. Tenemos ya las aféresis mecánicas, que hemos visto que tenemos las que son de flujo continuo y las que son de flujo discontinuo, ¿no? Entonces, vamos a hacer un remember de lo que hemos ido viendo hasta ahora. Entonces, dentro de estos equipos por aféresis, hemos visto que teníamos equipos por aféresis manual y tenemos equipos por aféresis mecánica. Entonces, dentro de la mecánica tenemos, por ejemplo, los que son de flujo discontinuo y tenemos los que son de flujo continuo. En flujo discontinuo, ahí tenemos el famoso Haemonetics, MCS, que lo vimos casi al inicio. Y lo que es flujo continuo, pues tenemos al CS3000, que es justo el que estamos viendo de Fenwal. Acá tenemos a Fenwal. Aquí más tenemos, ya hemos visto al Contec, ¿no? Ahí vimos al Contec. Aquí más vimos al famoso Trima, que son de flujo pulsátil, ¿no? Sí, es un flujo de tipo pulsátil. Ahí tenemos al Trima, al Amicus y también al Contec. Entonces habíamos visto de que, por ejemplo, en lo que es la metodología, podría ser por una centrifugación de flujo intermitente. ¿Qué quiere decir eso? Que es por ciclos y solamente una sola venipuntura. A diferencia de la centrifugación de flujo continuo, todo simultáneo. Menor volumen extracorpóreo, menor tiempo en el proceso. Y el flujo pulsátil, también simultáneo como el flujo continuo, pero almacena una porción de sangre donde se abastece cuando retorna. Y retorna también el doble del volumen que ingresa. Entonces, ¿para qué podemos usar la aféresis? Habíamos visto que teníamos dos tipos de aféresis, productiva, ¿m? Y terapéutica, la productora y la terapéutica. Las aplicaciones de la aféresis pueden ser para lo que es colecta de componentes, ¿no? O la donación altruista, para procedimientos terapéuticos, para remover, como vimos, anticuerpos, por ejemplo. Se usaba la aféresis terapéutica, ¿no? Para remover elementos solubles, o para la colecta de células madre, stem cell, para el trasplante de médula ósea. Entonces, ¿qué podemos colectar? Eritroféresis, plaquetoféresis, plasmaféresis, leucoféresis,
Neocitoferis, colección de células progenitoras. Citaferis, ¿no? Plaquetaferis, leucoferis. Leucoferis para que para los leucémicos. Recambio plasmático. Vimos el video del recambio plasmático. Recambio eritrocitario. ¿Cuándo? En anemia falciforme, esa enfermedad hemolítica del recién nacido. Ese recambio eritrocitario. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la plaquetaferis? Mientras que tú necesitas solo un donante común para la plaquetaferis. ¿No? O sea, solamente necesitas un donante, un monodonante. Pero si fuese por el otro tipo que no es plaquetaferis, pues se necesitan varios donantes. Entonces, como les comentaba, la plaquetaferis pues es un monodonante, un solo donante, una sola posibilidad de que haya inmunización, en cambio, en que recibas 12 plaquetas simples, por ejemplo, pues 12 posibilidades de inmunización. Al ser un monodonante, pues hay una sola posibilidad de infección, por decirlo así. Pero si recibes 12 plaquetas frescas, pues tienes 12 posibilidades de infección, ¿no? Bueno, por ahí también, si vemos en cuanto al tiempo, pues es un poco diferente, ¿no? También un poquito. Bien, entonces continuamos con las características de los equipos. Y recordando un poquito, ¿no? Sobre la plaquetoféresis por Fenwal, flujo continuo, recolecta lo que son concentrados de plaquetas, ¿no? Se hace en la existencia que tiene una cámara de separación entre la recolección. Y un punto positivo es que nos ayuda a controlar mejor el tema del anticoagulante. Entonces tenemos aquí un cuadro comparativo sobre los diferentes equipos que se usan para lo que es aferesis, ¿no? Tenemos el Monetics, el Fenwal, Fresenius, Caridian, Terumo, ¿no? Caridian, Covetrima y Covespectra. Tipo de flujo, Amonetics discontinuo, Fenwal continuo, Conter continuo, Covespectra continuo, ¿no? Y el Trima es discontinuo. Entonces, como vemos, tenemos lo que es la velocidad de extracción, ¿no? El Monetics 90 minutos,
Amico 120, Contec y Coespectra 100, Covetrima 140, la velocidad de retorno es Monet 120, Amico 150, Contec 120, Coespectra de 120 150, Covetrima 240, de 150 a 240, ¿no? Lo que es volumen extracorpóreo, pediátrico 125 a 225, Fenwal 170 a 300, Contec Fresenius de 125 a 175, Coespectra Carina Terumo 172 a 84, Covetrima 196. Cuando hablamos de complejidad de instalación, Amicus y Hemonetics es baja, al igual que el Covetrima. El Contec Fresenius y Spectra el Spectra es media y el Contec es alta. Cuanto a la programación, el Contec es difícil porque es un idioma diferente, ¿no? El inglés. En cambio, Monetics, Amigos es español, ¿no? Covetrima también español. Lo que es servicio técnico especialista clínico, pues en Monetics y en Fresenius no tienen. O Spectra tenemos sí, Carina tenemos también la correducción. Lo que es un filtro POL tiene para Monetics, Paficot, Fenwal, ¿no? Pero en realidad no hay una correducción en lo que es Monetics, Amicus, Contec. En lo que es Coespectra sí hay la correducción y en Covetrima también. Aquí tenemos el Optecaridian 3CT Terumo, que tiene un flujo discontinuo. Actualmente solamente hay 2 modelos en Latinoamérica, en Chile, en Colombia. Vamos a recordar entonces un poquito sobre los diferentes procesos que tenemos. Recordemos que tenemos procedimientos especiales, ¿no? Dentro de los procedimientos especiales tenemos a 3. ¿Cuáles son? Recambio, eritrosis, DART. 2. Tenemos el famoso obtención de células progenitoras. Hematopoyética de que de la sangre periférica, la famosa stem cell, ¿no? 3. Lo que es el procesamiento para lo que es médula ósea. Y así, como hemos visto, tenemos diferentes máquinas de féresis. CS3000, Amicus, Spectra, Trima. No los Hemonetics. El Hemonetics es el único que, por ejemplo, es único y doble para eritrocitos, es el MC, el Trima, igual para eritrocitos único y doble, ¿no? Y el Baxter de Amicus también es el único no leucorreducido, por ejemplo. ¿Qué más debemos de recordar? Debemos de recordar sobre el recambio plasmático que hemos visto. ¿Qué podemos hacer con el recambio plasmático? Remoción de antígenos solubles. Entonces, con el video que vimos, por ejemplo, vamos a partir acá. Otro punto es el famoso recambio plasmático. Entonces, en este recambio plasmático nosotros podemos remover lo que son, por ejemplo, antígenos solubles, ¿no? Que pueden ser antígenos virales que estén causando cáncer, por ejemplo. Anticuerpos solubles también se pueden remover. Anticuerpos, autoanticuerpos, ¿no? Por ejemplo, en una enfermedad hemolítica del recién nacido. O algún complejo inmune tóxico que está ligado a proteínas presentes en el plasma, ¿no? Esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico, o por ejemplo mediadores inflamatorios, fibrinogen complemento, alguna toxina. También puedes hacer para el tema de toxina recambio plasmático. Cuando, por ejemplo, corresponde una hemaféresis terapéutica, neurología, Guillain-Barré, miastenia gravis, esclerosis múltiple, polineuropatía crónica autoinmune, para nefrología,
nefritis lúpica, glomerulonefritis. Para la parte oncológica, ¿no? La famosa púrpura trombocitopénica trombótica. Cuando hay un síndrome de hiperviscosidad también, leucocitosis, trombocitosis, mieloma múltiple. Para reumatología, lupus eritematoso sistémico, poliomielitis, vasculitis, escleroderma. Pero ahí también debemos de tener en cuenta el acceso venoso, ¿no? Por lo general, en adultos, pues, ¿no? La vena antecubital. Pero ya cuando hablamos de adultos críticos, niños, ya bueno, ahí podría ser, ¿no? Catéter venoso central, periférico, una vena subclavia, una yugular, pero la yugular interna. Entonces, como habíamos visto, por ejemplo, en el video del recambio plasmático, no servía para poder remover, por ejemplo, antígenos solubles. Y esas sustancias solubles que se pueden remover, si se da después, por ejemplo, de 3 procedimientos que han sido en días consecutivos, se puede remover hasta un 70%. Si fuese en el cuerpo, sería un 70%, por ejemplo, en vitamina G corporal. Incluso hasta un 85% de la inulina M. Entonces, algunas conclusiones de todo lo que hemos visto. Hemos visto que hay un uso de diferentes modelos de máquinas y que esto ha permitido conocer las tecnologías que hay en el mercado, ¿no? Hemos visto las ventajas, desventajas que tienen cada una de ellas. Entonces, el que, el que una persona elija una máquina de féresis, pues debe considerar el usuario, el operador. Definitivamente, pues, equipos que están en inglés es mucho más complicado el manejo, pero también no es no es tan elaborado como una conversación. A veces las palabras también pueden ser intuitivas. Un punto importante es el confort del donante, del paciente, para que lo usar para donantes, para terapias o para ambas, para terapia y donante. El especialista clínico con el servicio técnico. ¿Tienen servicio técnico? No tienen. Costos de los insumos. Y a este último punto es el que lleva, al menos la parte privada, escapa, por decirlo así, de este punto, porque a veces ellos sí tienen un gran poder adquisitivo, no todo, pero MINSA de salud, más que todo MINSA. El presupuesto a veces no es muy grande. Y también es un tema bastante burocrático. Y vamos a recordar entonces algunos, algunas categorías, ¿no? Que hablan, que nos hablan, ¿no? La Sociedad Americana de Féresis. La Sociedad Americana de Féresis divide en categorías para el lápiz. Tenemos a la Sociedad Americana de Aféresis, la famosa ASFA. Entonces ellos elaboraron un documento en un comité de trabajo.
en conjunto con la ABB. Seguro han escuchado bastante la famosa ABB. Que ellos van a categorizar en 4 categorías, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Entonces, por ejemplo, en la categoría 1 colocan para enfermedades, ¿no? Que son más o menos estándar para una terapia de tipo primaria, de primera línea. Y ponen ahí, por ejemplo, al PTT, ¿no? La púrpura trombocitopénica trombótica. Ponen ahí al Guillain-Barré, el miastenia gravis. En una categoría 2, donde ya la aféresis terapéutica ya es como que aceptada, pero lo ven más como un tipo de soporte. Y a quienes tenemos, por ejemplo, allí, a la mieloma múltiple, artritis reumatoide, y a una categoría 4, donde, por ejemplo, se utiliza para la 3, perdón, porque todavía no hemos tocado la teoría 3, por ejemplo, se utiliza para el lupus, famoso LES, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, para una falla hepática. Y en la categoría 4 ya están, por ejemplo, para lo que es el SIDA, la anemia plástica, ¿no? Psoriasis, pero los estudios que han hecho no han demostrado eficacia terapéutica, pero en esa categoría están ese tipo de enfermedades que se podría usar para ello lo que es la feris. Bien, si tuviesen alguna duda, alguna consulta. Bueno, aprovechando el tiempo, les comento, ¿no? Que un estudio que hicieron fue un estudio multicéntrico donde participaron más o menos alrededor de 18 hospitales y reportan que reacciones adversas en alrededor más o menos de 3.429 plasmaféresis. Y básicamente esto predominó en la primera sesión y están relacionadas a lo que es el citrato, están relacionadas a una palidemia, a signos vasovagales, a escalofríos. Pero si ven la cantidad del porcentaje, por ejemplo, relacionado al citrato, que era lo que más predominaba, era como un 1.6%, y los otros eran menores a 1%, ¿no? Entonces, de, de alguna manera, este estudio ayuda a entender de que la féresis es un procedimiento seguro. Y sí, hay reacciones adversas, pero son bastante pequeñas, ¿no? Bastante mínimas, por decirlo así. Entonces sí es importante que nosotros consideremos algunos puntos importantes, ¿no? Para evitar lo que son las complicaciones como es el anticoagulante, que es el citrato de sodio, ¿no? Y también, como han visto, incluso hay algunos equipos que tienen como que alarmas para ver si ya superó la cantidad, si por ejemplo está que fluye o no está fluyendo. De alguna manera también nos ayudan a nosotros a poder controlar ello. Recordemos también que es importante, ¿no?, verificar que las plaquetas tengan el Swirling, es el control de calidad, no es un control de calidad no invasivo de las plaquetas, porque nos indica que esas plaquetas están activas, ¿no? No vamos a transfundir unas plaquetas inactivas. Y
por supuesto, un punto importante es la cadena de Fueguillo, usar los agitadores para las plaquetas y tener todas las condiciones para que esas plaquetas se puedan conservar adecuadamente. Bien, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, ha sido un gusto poderlos acompañar en esta noche. Hasta una próxima oportunidad.